El derrumbe del sueño californiano. Harry, Meghan y las sombras que regresan desde el pasado. Durante años, la narrativa dominante presentó una historia clara y aparentemente incuestionable. El príncipe Harry y Meghan Markle como víctimas de una institución británica descrita como fría, racista y anclada en el pasado. Estados Unidos, y en particular California, como el refugio luminoso donde podrían reconstruir sus vidas lejos de la opresión. Sin embargo, el relato que hoy comienza a imponerse es mucho más incómodo, contradictorio y, para muchos observadores, profundamente inquietante. Lo que parecía un capítulo cerrado de revelaciones recicladas con un nuevo envoltorio mediático, ha empezado a revelar grietas estructurales que cuestionan todo el edificio narrativo construido en los últimos años. Según esta nueva lectura, el sueño californiano no solo se estaría desmoronando, sino que ardería desde dentro. El príncipe Harry, instalado en su mansión multimillonaria de Montecito, símbolo de libertad, paz y reinvención personal, estaría preparando una salida precipitada. No se trataría de un viaje casual ni de un gesto de reconciliación familiar. Tampoco de un intento sincero de sanar viejas heridas. La interpretación que circula con fuerza es mucho más cruda. Una huida. Una carrera desesperada hacia la protección institucional que él mismo rechazó públicamente, ridiculizó y denunció como tóxica, cruel y discriminatoria. El momento elegido no podría ser peor. Justo cuando Harry parecería empacar su vida americana, el periodista británico Piers Morgan ha lanzado lo que muchos describen como una bomba mediática con consecuencias transatlánticas. La publicación de una serie de fotografías ha provocado ondas expansivas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. No se trata de imágenes triviales, ni de recuerdos inocentes de juventud. Son fotografías tomadas en yates, instantáneas que documentan la presencia de Meghan Markle en círculos de élite con conexiones que remiten a uno de los universos sociales más oscuros y controvertidos de las últimas décadas. El entramado asociado a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Ese mismo ecosistema social fue el que destruyó la reputación del príncipe Andrés y lo empujó a un exilio permanente de la vida pública. Ahora, según esta interpretación, amenaza con devorar la cuidadosamente diseñada existencia californiana de los Sussex. El contraste resulta irónico y, para algunos, casi trágico. El príncipe que quemó puentes con la monarquía estaría regresando sobre sus propias cenizas, buscando refugio en la institución que juró abandonar para siempre. Piers Morgan, figura polémica y combativa por excelencia, no es ajeno a la controversia. Sin embargo, lo revelado en su reciente intervención superó con creces el terreno habitual del sensacionalismo. Con el gesto característico de quien sabe que posee información sensible, Morgan expuso datos que desencadenaron más de 57,000 quejas formales ante ITV. Miles de espectadores exigieron su despido inmediato por atreverse a cuestionar a la duquesa de Sussex. Las redes sociales reaccionaron con furia, activando una maquinaria de indignación que defendía a Meghan como víctima de una persecución mediática implacable. El giro más perturbador llegó después. Según el propio Morgan, Meghan Markle habría contactado personalmente con los directivos del canal para presionar por su despido. No a través de intermediarios, ni de comunicados oficiales, ni siquiera mediante su potente equipo de relaciones públicas, sino de manera directa. Un intento personal de silenciar a un periodista cuyas preguntas se estaban volviendo incómodas. Pese a todo, Morgan permanece en su puesto. Él mismo lo atribuye a una razón concreta: la acumulación meticulosa de información durante años, un archivo que, según afirma, resulta devastador y que solo ahora empieza a emerger. Las fotografías de los yates adquieren relevancia precisamente por el contexto posterior. Muestran a Meghan en entornos clave, inauguraciones internacionales de Soho House, como la celebrada en Estambul en 2015, donde fuentes internas la describen desempeñando el papel de social filler. El término puede sonar peyorativo, pero cumple una función específica dentro de estos círculos. Se refiere a personas atractivas y sociables
que llenan los espacios antes de la llegada de los verdaderos actores de poder, creando una atmósfera acogedora, animada y aparentemente espontánea. No es un rol visible ni reconocido públicamente, pero otorga acceso a estancias donde no hay cámaras ni registros oficiales. Vuelos internacionales, apariciones en yates de lujo, una presencia constante en círculos exclusivos frecuentados por multimillonarios, intermediarios de poder y figuras cuya influencia se ejerce lejos del escrutinio público. No se trataría de episodios aislados, sino de una pauta repetida durante años y en distintos continentes. Aquí es donde surge la pregunta que muchos observadores no han logrado ignorar. En ese periodo, Meghan Markle era actriz secundaria en Suits, una serie de cable con audiencia fiel pero limitada. Interpretaba a una asistente legal recurrente, un papel estable pero lejos de los salarios estratosféricos de Hollywood. Expertos de la industria coinciden en que sus ingresos habrían sido cómodos, pero insuficientes para sostener un estilo de vida marcado por jets privados, hoteles 5 estrellas en Europa, yates en el Mediterráneo y acceso continuo a eventos reservados a la élite global. La discrepancia matemática resulta evidente. ¿Cómo financiaba una actriz de reparto un estilo de vida propio de fortunas extremas? ¿Quién facilitaba ese acceso a círculos tradicionalmente cerrados a quienes no poseen ni riqueza descomunal ni conexiones extraordinarias? Morgan afirma haber unido puntos que otros vieron, pero optaron por callar. Nadie lanzó acusaciones directas ni imputaciones sin pruebas. En lugar de eso, muchos hicieron algo más silencioso y a largo plazo, más peligroso. Recordaron. Archivaron detalles, inconsistencias y escenas que no encajaban, esperando un contexto que tal vez tardaría años en llegar. Ese contexto llegó cuando la mujer de las fotografías apareció junto a un príncipe, con título nobiliario, saludando desde balcones reales y convirtiéndose en una de las figuras más famosas del planeta. Entonces, esos recuerdos adquirieron una nueva y explosiva relevancia. La figura de Ghislaine Maxwell añade un elemento decisivo. Condenada a 20 años de prisión federal en Florida por su papel en la red de abusos de Jeffrey Epstein, su imperio social se ha desintegrado por completo. Sin fortuna, sin aliados y sin futuro fuera de los muros de hormigón y alambre de púas, Maxwell encarna una verdad que los fiscales conocen bien. Las personas guardan silencio mientras el silencio les resulta útil. Cuando ya no queda nada que perder, hablar puede convertirse en una moneda de cambio. Fuentes cercanas a investigaciones federales sostienen que Maxwell ha empezado a colaborar, proporcionando nombres concretos de individuos que transitaron por los mismos círculos de élite que ella controló durante años. En ese punto emerge la conexión de Soho House como espacio de intersección entre mundos que raramente se mezclan a plena luz. Más que clubes creativos, estas sedes internacionales funcionaban como corredores discretos entre Hollywood, las finanzas globales y el poder aristocrático tradicional. Ambientes cuidadosamente curados para resultar vibrantes, atractivos y seguros cuando llegaban los invitados influyentes. Según este relato, Meghan Markle habría sido trasladada internacionalmente para cumplir ese papel, aportar la energía, el encanto y la discreción que hacían que los hombres poderosos se sintieran cómodos y generosos. No se trata de acusaciones judiciales, sino de una reconstrucción de patrones sociales que hoy se observan bajo una luz mucho más severa. Mientras el llamado escándalo del yate estalla simultáneamente en plataformas mediáticas a ambos lados del Atlántico, Montecito se ha convertido, según múltiples fuentes, en un lugar prácticamente inhabitable para los duques de Sussex. No se trata de un único problema aislado, sino de una convergencia catastrófica de fracasos que se alimentan entre sí y amplifican su impacto. Los vecinos adinerados de esta exclusiva comunidad californiana habrían congelado socialmente a Harry y Meghan. No hay invitaciones a eventos benéficos locales. Las cenas privadas que en otro tiempo los incluían han eliminado sus nombres de las listas de invitados sin explicaciones. Cafeterías selectas y boutiques, que inicialmente los recibieron con entusiasmo, se han transformado en espacios incómodos donde,
Según se comenta, Meghan se siente juzgada más que celebrada. Una fuente local, que habló bajo condición de anonimato, lo resumió con crudeza. Esta comunidad está llena de celebridades reales que no generan drama internacional allá donde van. Aquí se valora la privacidad, la discreción y a las personas que aportan algo positivo. Los Sussex trajeron cámaras, controversia y caos constante. Ya no son bienvenidos. El exilio social es duro, pero la presión financiera resulta aún más asfixiante. Netflix, el gigante del streaming, que apostó más de $100 millones por la pareja, en un acuerdo que acaparó titulares en todo el mundo, está, según fuentes de la industria, retirando de facto su apoyo. Los ejecutivos estarían profundamente molestos por la falta de contenido sustancial prometido. La serie documental, concebida para construir empatía y conexión con la audiencia, terminó convertida, según críticos y analistas, en una sucesión de reproches que alienó a parte del público en lugar de fidelizarlo. Los proyectos posteriores fracasaron estrepitosamente, o quedaron atrapados en un limbo de desarrollo interminable. Insiders del sector aseguran que Netflix ha perdido la paciencia y que la relación se ha deteriorado hasta un punto sin retorno. Los números no mienten, afirmó una fuente del entretenimiento con lenguaje demoledor. Harry y Meghan no están generando la interacción de audiencia ni la retención de suscriptores que justificaran una inversión de ese calibre. Para la marca se han convertido en un problema. A este panorama se suma el éxodo masivo de personal de la Fundación Archewell, que muchos describen como un manual práctico de desastre organizativo. 11 profesionales, 11 personas con experiencia que dejaron atrás sus vidas para construir lo que se presentaba como el Imperio Sussex. Abandonaron el proyecto en rápida sucesión. Entre ellos, James Holt, director ejecutivo, figura destacada en el documental de Netflix, que trasladó a toda su familia desde el Reino Unido con la misión de dar forma a la visión de Archewell. Permaneció el tiempo suficiente para comprender que la operación era, en esencia, insalvable, antes de marcharse discretamente. La responsable de relaciones públicas duró exactamente 7 meses. En el mundo de las ONG y la comunicación estratégica, una salida tan rápida es, sin excepción, una señal de alarma. Ambiente laboral tóxico, liderazgo disfuncional o, con frecuencia, ambos factores combinados. La presión financiera que enfrentan los Sussex resulta cada vez más evidente. La mansión de Montecito costó $14 millones. Solo los impuestos sobre la propiedad ascienden a cifras de 6 dígitos anuales. Los gastos de seguridad, para mantener el nivel de protección que consideran necesario, se cuentan en millones cada año. El estilo de vida que han construido exige un flujo constante de ingresos elevados que sencillamente ya no se está produciendo. Spotify ya se desplomó de manera pública y ruidosa, con el ejecutivo Bill Simmons calificando a Harry y Meghan de estafadores en su propio podcast al anunciar la ruptura. Netflix está prácticamente fuera. Los contratos editoriales y las conferencias pagadas se han reducido a medida que el interés del público se desvanece y el rechazo aumenta. De acuerdo con varias fuentes, Meghan Markle estaría investigando activamente posibles lugares de escape. Texas aparece de forma recurrente en estas conversaciones, atraída por la ausencia de impuesto estatal sobre la renta. También se habrían explorado opciones en varios países europeos, especialmente aquellos con tratados fiscales favorables y fuertes protecciones de privacidad para residentes adinerados. La necesidad de huir de una comunidad que la ha rechazado de forma tan contundente parece, según quienes la rodean, cada vez más urgente. Pero existe un problema de fondo que ningún cambio geográfico puede resolver. Las fotografías del yate difundidas por Piers Morgan circulan ya por todas las plataformas mediáticas imaginables, y el testimonio de Ghislaine Maxwell, desde prisión, no se ve afectado por mudanzas, jurisdicciones fiscales ni equipos legales de alto coste. A esto se suma una controversia que se niega a desaparecer: las dudas persistentes en torno a los embarazos de Meghan Markle. A medida que las imágenes del yate se viralizan y las preguntas sobre el pasado de Meghan se intensifican,
Las antiguas acusaciones de Morgan sobre supuestas inconsistencias en sus embarazos resurgen con una fuerza renovada. La lógica que muchos plantean es inquietante. Si la historia del yate demuestra que se construyó una imagen pública cuidadosamente gestionada, que no coincide con una realidad documentada, ¿qué otros aspectos de su narrativa personal podrían haber sido una puesta en escena más que una verdad? Las inconsistencias señaladas hace años están siendo revisadas ahora de manera global, no como incidentes aislados, sino como parte de un patrón más amplio. Y cuando se observan en conjunto, resultan para una parte de la opinión pública profundamente perturbadoras. La comparación con Catherine, princesa de Gales, surge de forma inevitable. Catherine apareció frente al ala lindo del hospital pocas horas después de dar a luz, en 3 ocasiones distintas, con tacones, peinado impecable, maquillaje cuidado y sosteniendo a sus recién nacidos ante el mundo. Cumplió con la tradición, ofreció transparencia y compartió momentos de celebración con el público que sostiene a la monarquía. Una de las cuestiones más comentadas fue la variabilidad del vientre de Meghan en actos públicos muy cercanos en el tiempo. En una semana, e incluso, según algunos analistas visuales en cuestión de días, el abdomen aparecía prominente, redondeado y claramente visible. Meghan lo sostenía con ambas manos, en un gesto instintivo y reconocible para muchas mujeres embarazadas. Caminaba despacio, con movimientos contenidos, como si cada paso exigiera una precaución extrema. El mensaje visual era inequívoco: un embarazo avanzado que requería cuidado constante. No obstante, en apariciones posteriores, fechadas casi en paralelo, el mismo vientre parecía notablemente distinto, más plano, ubicado de otra manera sobre el cuerpo, con una silueta menos consistente. A ello se sumaba un cambio radical en el lenguaje corporal. Meghan subía escaleras con rapidez, giraba con soltura, se agachaba sin esfuerzo y caminaba con tacones altos, sin mostrar signos visibles de incomodidad. Para algunos observadores, estas diferencias resultaban difíciles de conciliar con la progresión habitual de un embarazo avanzado, que suele implicar cambios graduales, no oscilaciones tan marcadas en lapsos tan breves. Es importante subrayar que estas interpretaciones se basan en material gráfico y percepciones externas, no en pruebas médicas ni en confirmaciones oficiales. Aún así, el contraste fue suficiente para que surgieran preguntas persistentes sobre la coherencia del relato público. A este clima de dudas se sumaron rumores sobre supuestos documentos internos de programación real que habrían circulado entre el personal del palacio. Según estas versiones, nunca confirmadas oficialmente, dichos registros logísticos incluían citas médicas asignadas a Meghan en días concretos de su embarazo. El problema, según quienes han difundido esta información, es que en esas mismas fechas existirían fotografías de agencias independientes que situaban a la duquesa en actos públicos, a considerable distancia del lugar donde supuestamente debía encontrarse. Si tales documentos existieran y fueran auténticos, plantearían una contradicción evidente. Nadie puede estar en 2 lugares distintos al mismo tiempo. Sin embargo, también existe la posibilidad de errores administrativos, malinterpretaciones o incluso la circulación de información incompleta o incorrecta. Ninguna de estas hipótesis ha sido aclarada oficialmente, y el silencio institucional ha contribuido a que las especulaciones se mantengan vivas. Otro punto clave fue el cambio inesperado en el plan de parto. A través de fuentes cercanas al entorno palaciego, se había comunicado que Meghan deseaba un parto en casa, en Frogmore Cottage. La idea de un nacimiento íntimo, alejado del protocolo hospitalario y del escrutinio mediático, fue ampliamente aceptada por la opinión pública. Muchas mujeres optan por partos domiciliarios, y la decisión no generó controversia en su momento. Sin embargo, el 6 de mayo de 2019, la realidad fue otra. Archie nació en el exclusivo Hospital Portland de Londres, una institución privada que no había sido mencionada previamente en ninguna comunicación oficial. No se ofreció explicación alguna sobre el cambio de planes. No hubo referencias a complicaciones médicas,
ni comunicados aclaratorios que contextualizaran la decisión. Para algunos analistas, ese silencio fue más llamativo que el propio cambio, y llevó a reexaminar retrospectivamente cada declaración anterior. En paralelo a estas controversias de carácter personal, existe un trasfondo institucional que preocupa especialmente al príncipe Harry. El caso de su tío, el príncipe Andrés, funciona como un recordatorio constante de cómo los escándalos reales pueden evolucionar de forma abrupta cuando entran en el terreno judicial. Andrés no cayó únicamente por la presión mediática, sino por la existencia de testimonios bajo juramento, registros legales y pruebas documentales que transformaron las acusaciones en un problema irreversible. En el mundo legal, los relatos no se diluyen con el paso del tiempo si están respaldados por declaraciones formales y pruebas periciales. Una vez que un testimonio queda registrado bajo juramento, pasa a formar parte de un archivo permanente que ninguna estrategia de comunicación puede borrar. Este precedente ha marcado profundamente a la familia real, que históricamente ha desarrollado mecanismos internos para contener crisis antes de que lleguen a los tribunales. Algunos comentaristas han señalado paralelismos inquietantes entre el destino de Andrés y los temores que rodean actualmente a Harry y Meghan, especialmente por las conexiones sociales documentadas, directas o indirectas, con círculos de poder que han sido objeto de investigaciones judiciales en el pasado. Conviene insistir en que hablar de paralelismos no equivale a establecer equivalencias de responsabilidad, pero sí refleja un clima de alerta dentro de la institución. Harry es consciente de que la maquinaria de la Casa Real Británica dispone de recursos que van mucho más allá de los de cualquier equipo de relaciones públicas externo. Abogados especializados en gestión de crisis, asesores con décadas, incluso siglos, de experiencia institucional y protocolos diseñados específicamente para evitar que los conflictos se transformen en procesos judiciales, forman parte de ese engranaje silencioso. La historia reciente demuestra que cuando estos mecanismos fallan o llegan demasiado tarde, las consecuencias pueden ser devastadoras. Un ejemplo frecuentemente citado por analistas es el de la princesa Sofía de Suecia. Antes de su matrimonio con el príncipe Carlos Felipe, su pasado como modelo glamour era bien conocido y documentado. Una vez integrada en la familia real, ese pasado no desapareció, pero dejó de ocupar espacio en el debate público y mediático dominante. No fue borrado, sino neutralizado mediante una integración estratégica en la narrativa institucional. Sin embargo, la situación que hoy rodea al príncipe Harry es radicalmente distinta. La diferencia crucial no reside únicamente en los nombres implicados o en el contexto mediático actual, sino en el momento procesal en el que se encuentra la historia. Los mecanismos de protección institucional funcionan antes de que comiencen los testimonios formales, antes de que fiscales y jueces empiecen a hacer preguntas bajo juramento, antes de que se emitan citaciones oficiales y se programen declaraciones que pasan a formar parte del registro legal. Una vez que ese proceso se pone en marcha, no hay protocolo palaciego, influencia histórica ni tradición centenaria que pueda volver a encerrar al genio en la botella. Es en ese punto donde surge la pregunta que sobrevuela toda esta crisis y que, según múltiples observadores, parece estar persiguiendo al propio Harry mientras abandona precipitadamente su vida en California y regresa a Londres en busca de protección institucional. La pregunta es devastadoramente simple. ¿Qué sabía sobre el pasado de su esposa y cuándo lo supo? Esta cuestión no es un ejercicio de curiosidad morbosa, sino el eje sobre el que se articula su posible responsabilidad legal, moral y pública. Si el príncipe Harry tenía conocimiento de las apariciones en yates, de la proximidad a los círculos sociales vinculados a Epstein, de los ambientes exclusivos y de las preguntas legítimas sobre cómo una actriz de una serie de cable podía sostener un estilo de vida asociado a élites internacionales, y aún así colaboró activamente en ocultar, minimizar o desviar esa información, entonces su situación es extremadamente grave. En ese escenario, no sería un espectador engañado, sino un participante en un encubrimiento que lo expone a vulnerabilidades legales
y lo compromete moralmente de una forma que podría destruir los restos de credibilidad pública que aún conserva. Pero la alternativa no es menos devastadora. Si Harry no sabía nada, si se casó a ciegas, sin una diligencia mínima, o si fue deliberadamente inducido a error sobre la persona que estaba introduciendo en la familia real, entonces caminó directamente hacia una catástrofe personal. Una catástrofe que ahora amenaza no solo el proyecto que construyó en California tras su salida de la monarquía, sino también su relación con sus hijos y los vínculos que aún mantiene con su familia de origen. En cualquiera de los dos casos, el cuento de hadas ha terminado de manera definitiva. No existe una tercera vía que suavice el desenlace. La ironía es imposible de ignorar. La institución a la que ahora parece aferrarse desesperadamente es la misma que Harry pasó años denunciando como tóxica, racista y cruel, sin redención posible. Es el sistema al que acusó de haber empujado a su madre hacia la muerte. El entramado que, según sus propias palabras, casi destruyó su salud mental y el de su esposa. La familia que, afirmó, no mostró compasión ni apoyo en sus momentos más oscuros. Hoy, ese mismo entramado es su único escudo potencial frente a lo que se avecina. Y él lo sabe. Por eso corre. Por eso Montecito queda atrás. Por eso el sueño californiano, vendido como un símbolo de libertad y autenticidad, parece desmoronarse mientras él busca refugio en aquello que juró abandonar para siempre. El silencio que rodea esta historia es ensordecedor. La acumulación de indicios se ha vuelto imposible de ignorar para cualquier observador razonable. Fotografías difundidas por Piers Morgan, que muestran a Meghan en yates y en círculos de élite con conexiones documentadas al entorno social de Epstein. Testimonios desde prisión de Ghislaine Maxwell, en los que se mencionan nombres y presencias en esos mismos ambientes. El regreso apresurado de Harry al Reino Unido en busca de amparo institucional. Las inconsistencias en torno a los embarazos que nunca fueron aclaradas de forma convincente. Comunicados de nacimiento preparados con una lógica corporativa, más propia del lanzamiento de un producto que de un acontecimiento familiar. El caos en Buckingham Palace, en el momento de los anuncios oficiales, que hizo parecer a la institución torpe e improvisada. El éxodo masivo de personal de Archewell, que sugiere que trabajar para los Sussex se volvió profesionalmente insostenible. Y por encima de todo, un elemento destaca como potencialmente el más dañino: la absoluta ausencia de respuesta. Meghan no ha emitido ninguna declaración, ni directa ni a través de su equipo legal. No hay portavoces ofreciendo contexto, no hay amigos famosos saliendo en su defensa con testimonios personales, no hay amenazas legales contra Morgan o contra los medios que amplifican estas preguntas. Nada. Este silencio resulta especialmente llamativo si se recuerda que en el pasado se emprendieron acciones legales contra periódicos por historias mucho menos graves, que se filtraban versiones favorables a periodistas afines y que incluso se contactó con directivos de medios para intentar silenciar voces incómodas. En el Tribunal de la Opinión Pública, este silencio no se interpreta como dignidad, ni como altura moral. Se percibe como incapacidad para negar, como evasión frente a preguntas que tienen respuestas incómodas. Para millones de personas que siguen el desarrollo de los acontecimientos, suena peligrosamente parecido a la culpa. La reacción de Harry resulta aún más reveladora. El hombre que construyó su identidad post-real en torno a la defensa de su familia, frente a narrativas falsas y persecuciones mediáticas, guarda silencio absoluto, mientras circulan acusaciones específicas y detalladas sobre el pasado de su esposa. Si esas acusaciones fueran demostrablemente falsas, ¿no sería él el primero en exigir rectificaciones? ¿No activaría de inmediato a sus abogados? ¿No defendería el honor de su pareja con firmeza y visibilidad? En lugar de eso, hay mutismo y un viaje de retorno a Londres, hacia los abogados institucionales que saben, mejor que nadie, cómo hacer desaparecer escándalos incómodos sin ruido. El patrón que emerge es claro. Cuando las personas poderosas dejan de hablar y empiezan a huir, suele ser porque la verdad las está alcanzando. Cuando fotografías se cruzan con testimonios carcelarios.
Cuando las pruebas visuales coinciden con el interés previo de investigadores, cuando el colapso financiero se da la mano con el aislamiento social, el relato no se resquebraja. Se rompe de forma irreversible. Harry sabía y ayudó a ocultar, o no sabía y fue engañado de manera catastrófica. No hay una opción intermedia que alivie la gravedad de la situación. La institución, previsiblemente, podría decidir proteger a Harry. Es sangre real, hijo de Carlos, hermano de Guillermo, hijo de Diana. Protegerlo es, en última instancia, proteger a la corona y su continuidad. Pero la historia demuestra que la monarquía no duda en sacrificar a los ajenos cuando se trata de preservar el linaje y la estabilidad del sistema. Los forasteros siempre han sido prescindibles. Y mientras Harry abandona Montecito y nuevas revelaciones salen a la luz, resulta cada vez más evidente que el ajuste de cuentas no es un evento futuro y abstracto. Está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, ante los ojos del mundo. La gran incógnita es quién saldrá indemne cuando Ghislaine Maxwell termine de hablar desde su celda y cuando comiencen, si lo hacen, los testimonios formales en procesos legales capaces de incorporar nombres al registro permanente. Porque una vez que las palabras se pronuncian bajo juramento, no se quedan entre cuatro paredes. Pasan a ser documentos públicos, citables, reutilizables en investigaciones futuras. Y cuando eso sucede, ningún cambio de residencia, ningún traslado a otro estado o país, ningún refugio en protocolos reales ancestrales puede borrar lo que ya está fotografiado, documentado e investigado por personas con poder de citación. Las imágenes existen. La proximidad a ese mundo está registrada. El interés investigador forma parte del archivo histórico. Maxwell habla. Las paredes se estrechan desde todos los ángulos. Y el príncipe Harry, que un día prometió construir junto a su esposa una vida mejor, libre de ataduras institucionales y persecuciones mediáticas, hoy parece correr desesperadamente hacia el mismo sistema que pasó años intentando derribar, con la esperanza de que la corona lo proteja de las consecuencias de decisiones que ahora presentan su factura. El sueño californiano se ha terminado. El cuento de hadas se ha hecho añicos, y la pregunta que definirá el próximo capítulo es tan simple como implacable. Cuando comiencen los testimonios, ¿qué nombres serán pronunciados bajo juramento? ¿Quién será sacrificado para proteger a la corona? ¿Podrá la relación de Harry y Meghan sobrevivir a esta presión creciente? ¿Puede la institución protegerlos a ambos o solo a uno? Lo único seguro es que la verdad está emergiendo, y su impacto promete ser mucho más explosivo de lo que nadie imaginó.